Continuamos aquí en Universidad en Casa hablando de las perspectivas del conocimiento existente en la investigación. En este último segmento del capítulo de hoy conversaremos sobre las variables investigativas. Las variables son todas esas cualidades o cantidades que evaluamos, analizamos, manipulamos, medimos o controlamos como parte del proceso de investigación, las cuales son propensas a experimentar cambios. Ojo con esto. Existen muchos tipos de variables. Empecemos por identificar las variables cuantitativas y las cualitativas. Como ya te estarás imaginando, las cuantitativas son las que se refieren a datos o valores numéricos. Por ejemplo, cuando se quiere conocer cantidad de asignaturas o número de pacientes atendidos. Por su parte, las variables cualitativas remiten a características que se manifiestan únicamente mediante palabras, no a través de números. Estas variables se subdividen en dicotómicas y policotómicas. Un ejemplo de variable cualitativa dicotómica, es decir, que se da entre dos categorías, es la procedencia de un producto, que puede ser nacional o internacional, o los tipos de bancos públicos o privados. Mientras que un ejemplo de variable cualitativa policotómica o de múltiples categorías puede ser las orientaciones sexuales de un grupo de estudio o los diferentes tipos de empresas. Otra clasificación de las variables viene dada por su nivel de complejidad. Así encontraremos variables simples que se expresan directamente mediante una unidad de medida, como por ejemplo el peso de un producto, que se representa en kilogramos, o el tiempo empleado en realizar una tarea que se expresará en horas o en minutos. Aquí también ubicamos las variables complejas. Estas son las que se pueden desglosar o dividir al menos en dos partes o dimensiones, y estas dimensiones a su vez pueden medirse de forma independiente. Más adelante les hablaré de otro tipo de variables. Por ahora los invito a ver un video que preparamos para ustedes sobre las variables, sus dimensiones y su manera de ser medidas o indicadores. Adelante video entonces. Las variables investigativas, sus dimensiones e indicadores. Una vez que reconozcas las variables de tu investigación, lo ideal es que vayas identificando sus dimensiones e indicadores. Las dimensiones de la variable se desprenden únicamente de variables de tipo complejo. Son las partes que constituyen dichas variables. Por ejemplo, si mi variable compleja es experiencia de usuario de un servicio aéreo, puedo evaluar dimensiones como experiencia de usuario vía telefónica, experiencia de usuario en la revisión del boleto, experiencia de usuario durante el vuelo. Una vez identificadas las dimensiones, nos toca señalar los indicadores. Estos no son más que unidades que nos permiten medir una variable o sus dimensiones. Una variable cuantitativa simple, como por ejemplo, cantidad de registros en el Sistema Nacional de Ingreso, aunque no tenga dimensiones o partes, sí tiene un indicador. En este caso, el número de personas registradas. Si hablamos de una variable compleja, cada una de sus dimensiones puede tener uno o varios indicadores. En nuestro ejemplo del servicio aéreo para la dimensión de experiencia de usuario vía telefónica, podemos señalar indicadores como amabilidad, rapidez del servicio y atención continua 24/7. Síguenos por nuestro canal de YouTube, de Telegram y por nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Ya habiendo visto las ideas orientadoras del video anterior, les mostraré a continuación otro tipo de variables según su función. Y antes de hacerlo, debo aclarar que estas variables solo se presentan en casos donde se da una relación de causa y efecto. Entonces, ahora sí, les hablaré de dos tipos de variables, según su función, las variables independientes y las dependientes. Las variables independientes son las que causan o generan la variable dependiente. Por ejemplo, los ejercicios físicos que se indican a un grupo de personas con flacidez muscular. Allí, los ejercicios físicos son la variable independiente. Las variables dependientes son las que experimentan cambios por acción de la variable independiente, es decir, los efectos, los cuales podemos medir o caracterizar y llegar a conclusiones en nuestra investigación. En el ejemplo anterior, la variable dependiente son las personas con flacidez muscular a quienes se ha indicado los ejercicios físicos, ya que su condición se podrá ver modificada por los ejercicios indicados. Recuerden, amigos y amigas,
Siempre que lo consideren necesario podrán solicitarnos más información o detalles sobre los temas, libros y autores que les presentamos en cada uno de nuestros programas de apoyo integral a la prosecución y estudios universitarios en nuestro país. Llenemos nuestro espíritu investigativo de los más elevados principios de búsqueda del bienestar colectivo. Inspirémonos en el ideal de José Martí cuando dijo que las ciencias confirman lo que el espíritu posee. Y seamos perseverantes, porque también en palabras de Martí, el tiempo es padre de la ciencia. Gracias a nuestros amigos estudiantes y docentes de toda Venezuela que nos ven, por estar pendientes de cada emisión de Universidad en Casa por Televisión Nacional Abierta. También, gracias por interactuar de manera franca y abierta con nosotros en nuestro canal de YouTube y de Telegram, y por seguirnos en Instagram y Twitter. Sus comentarios, solicitudes, recomendaciones, críticas y felicitaciones son siempre bienvenidos porque nuestro equipo humano está a su servicio, que se traduce en el servicio a la patria buena. Es un honor formar parte de las acciones del Ministerio de Educación Universitaria para facilitar y fortalecer la educación a distancia en nuestra República Bolivariana de Venezuela. Nos complace mucho haberlos acompañado una vez más en la invitación permanente a que se empoderen de las herramientas para la construcción del conocimiento. Seguimos en contacto y nos despedimos hasta un próximo capítulo de Universidad en Casa. Hasta pronto.